change like changing. Five Nights at Freddy's es una saga enorme, llena de misterios y teorías oscuras. Pero en este iceberg solo exploraremos los puntos más perturbadores, porque acabarlo todo sería imposible. Sin embargo, si se nota el apoyo, más adelante podríamos hacer una versión mucho más extensa. Nivel 1. El origen de Five Nights at Freddy's se remonta al año 2014, cuando su creador, Scott Cawthon, trabajaba como desarrollador independiente y publicaba pequeños videojuegos de estilo familiar y cristiano. Uno de estos proyectos fue Cheapers & Sons Lumber CO, un juego protagonizado por animales caricaturescos que trabajaban como leñadores en un entorno colorido. Sin embargo, tras su lanzamiento, el título recibió numerosas críticas negativas en foros y plataformas de reseñas, donde varios usuarios señalaron que los personajes tenían una apariencia rígida, con expresiones fijas y ojos sin vida, lo que los hacía parecer inquietantes o similares a animatrónicos de parques temáticos. Scott Cawthon leyó muchos de estos comentarios, en los que se repetía la idea de que los modelos parecían robots aterradores, en lugar de figuras amigables. En vez de ignorar estas opiniones, decidió analizarlas y tomarlas como una posible base creativa. Según explicó, después en entrevistas y publicaciones comprendió que, sin proponérselo, había generado una sensación de incomodidad en los jugadores. A partir de esto, comenzó a desarrollar un nuevo proyecto, enfocado deliberadamente en explotar este aspecto inquietante, transformando lo que había sido considerado un error de diseño en el eje principal de una experiencia de terror. Durante los meses siguientes, Cawthon diseñó un juego ambientado en una pizzería ficticia, con animatrónicos aparentemente infantiles, pero con comportamientos extraños durante la noche. El jugador asumiría el papel de un guardia de seguridad que debía vigilar el lugar mediante cámaras, evitando ser atacado por estas figuras. Este concepto se convirtió en Five Nights at Freddy's, publicado en agosto de 2014 como un título independiente. El juego llamó la atención rápidamente por su atmósfera, mecánicas simples y narrativa implícita, iniciando una franquicia que crecería con secuelas, libros y adaptaciones. Todo a partir de las críticas recibidas por Cheapers & Sons Lumber CO. Toy Chica es la única animatrónico. El meme Toy Chica es la única animatrónica que lleva ropa, que para mí la hace ver muy sexy y los hombres la adoran. Surgió dentro de la comunidad hispanohablante tras la popularización de Five Nights at Freddy's, donde aparece Toy Chica con un diseño distinto al resto de los personajes. El origen específico del meme, en su forma más reconocida en español, se atribuye a un video publicado por el creador mexicano Deimos, conocido por su contenido centrado en teorías, análisis y gameplays de FNAF. En uno de sus videos, Deimos mencionó de manera humorística que Toy Chica era la única animatrónica que llevaba short y que eso la hacía ver más atractiva, acompañando el comentario con un tono exagerado y cómico. Esta frase llamó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a repetirla en comentarios, memes, imágenes editadas y videos recopilatorios, convirtiéndola en una referencia interna dentro de la comunidad. X-Scream. Se le conoce así al grito de los jumpscares de la saga, y proviene de una escena de la película británica Seminoid, donde una mujer da a luz a criaturas alienígenas. El audio fue extraído y modificado para usarse como sonido de susto, lo que le dio ese tono desesperado y perturbador que se volvió icónico en la saga. Entregas criticadas. Uno de los primeros golpes para la recepción de la saga fue FNAF World, un título que abandonó por completo el terror para convertirse en un RPG colorido y caricaturesco. Para muchos fans fue como ver a la saga perder su identidad. En lugar de oscuridad y tensión, encontraron una experiencia llena de bugs, combates simples y una historia confusa, dando la impresión de estar jugando a un proyecto inacabado, casi como una versión deformada de lo que FNAF solía ser. Algo parecido ocurrió con Five Nights at Freddy's 3, ambientado en un parque temático abandonado que prometía horror psicológico. Al inicio parecía una propuesta sólida, pero pronto los jugadores comenzaron a sentirse atrapados en una pesadilla de alucinaciones, sonidos falsos y fallos constantes en los sistemas. Era común perder sin entender qué había pasado. Muchos describieron la experiencia como si el propio juego estuviera jugando con tu mente, castigándote sin aviso y haciéndote dudar de tus propios reflejos. Luego llegó Five Nights at Freddy's Sister Location, una entrega más narrativa y lineal, que para algunos resultó fascinante y para otros profundamente desesperante. Sus niveles parecían diseñados como trampas, pequeñas equivocaciones significaban volver a empezar, sin advertencias claras. Hubo jugadores que pasaron horas atascados en una sola sección, repitiendo lo mismo una y otra vez, hasta sentir que estaban atrapados en un experimento de resistencia mental más que en un videojuego. Con Five Nights at Freddy's 4, el terror se volvió casi sensorial. El juego obligaba a escuchar respiraciones mínimas en la oscuridad absoluta, confiando más en el oído que en la vista. Un pequeño error bastaba para perder.
Lo más perturbador era que, incluso haciendo todo bien, los jumpscares podían aparecer sin previo aviso, dando la sensación de que el juego no siempre era justo. Para muchos, dejó de ser divertido y se convirtió en una fuente constante de ansiedad y tensión. Finalmente, el caso más polémico fue Five Nights at Freddy's Security Breach, el ambicioso intento de llevar la saga a un mundo abierto. Su lanzamiento fue caótico. Bugs, caídas de rendimiento, enemigos con inteligencia artificial defectuosa y misiones que se rompían sin razón eran el pan de cada día. Además, varias zonas parecían incompletas, como si hubieran sido recortadas a última hora. Def King. Def King es un youtuber que se ganó el odio del fandom cuando empezó a publicar videos afirmando tener información interna sobre proyectos, cancelaciones, despidos, filtraciones y conflictos secretos dentro de estudios, especialmente relacionados con videojuegos de terror. Muchos de estos datos no tenían fuentes verificables ni pruebas claras, pero eran presentados como hechos reales. Esto llevó a que miles de seguidores lo tomaran como verdad absoluta. En sus videos hablaba de supuestos colapsos mentales de desarrolladores, demandas ocultas, sabotajes internos y traiciones entre creadores, generando miedo, paranoia y desconfianza dentro de la comunidad, creando la sensación de que algo oscuro estaba ocurriendo detrás de cada proyecto. A raíz de esto, varios creadores fueron acusados por fans que exigían explicaciones o los acusaban de mentir. Algunos recibieron amenazas, campañas de desprestigio y ataques coordinados por información que nunca había sido confirmada. Se detectaron casos donde reutilizaba rumores antiguos, teorías sin sustento o mensajes fuera de contexto para construir narrativas más graves y escandalosas. También se le acusó de exagerar tragedias personales y problemas de salud para hacerlos parecer conspiraciones o escándalos oscuros con fines de entretenimiento. En algunos casos, afirmó tener contacto directo con empleados reales sin que existiera evidencia sólida que respaldara estas afirmaciones. Cuando otros youtubers investigaron sus fuentes, encontraron contradicción, cambios constantes en sus versiones y silencios repentinos después de ser confrontado públicamente. Parte de la comunidad lo acusó de lucrar con el morbo, el miedo y la desinformación, usando títulos alarmistas y miniaturas provocativas. Sus videos provocaron divisiones internas, guerras entre fandoms, cancelaciones injustificadas y una fuerte desconfianza generalizada. Durante meses nadie sabía qué noticias eran reales y cuáles inventadas. Lo anterior generó teorías conspirativas, acusaciones falsas y pánico constante. El ambiente se volvió tóxico con ataques personales, rumores extremos y comunidades enfrentadas entre sí. Con el tiempo, muchas de sus historias fueron desacreditadas y perdió gran parte de su credibilidad, aunque todavía conserva seguidores que defienden su versión de los hechos. NFTs de Snaf. En mayo de 2021, Scott Cawthon autorizó el uso de NFTs de Snaf a través de la plataforma Wax, lo que generó una reacción inmediata de los fans preocupados por el impacto ambiental y el uso de criptomonedas. Tras ver la magnitud de las críticas y el descontento de la comunidad, Scott decidió retirar la licencia poco después y cancelar el proyecto, reconociendo que no había considerado completamente las consecuencias del tema. Antes de continuar, te recomiendo suscribirte para no perderte mis nuevos iceberg. Es gratis y no te arrepentirás. Tampoco te olvides de regalarme un like si te gusta el contenido y comentar el punto que crees que faltó en el iceberg. Gracias. Nivel 2. Cassidy es el personaje más oscuro de la saga. Dentro del universo de Five Nights at Freddy's, uno de los personajes más inquietantes es Cassidy, el espíritu que muchos fans asocian con Golden Freddy. Según el lore, sería una de las víctimas de William Afton, pero a diferencia de otros niños que buscan descansar, Cassidy habría quedado atrapada en un odio absoluto. No quiere paz, no quiere justicia, quiere venganza eterna. Esta idea se vuelve especialmente perturbadora en Ultimate Custom Night, donde Afton es condenado a revivir ataques sin fin, noche tras noche, sin posibilidad de escapar. Varias frases dentro del juego hablan de ¿quién no te deja ir? ¿Y quién te mantiene aquí? Insinuando que Cassidy controla esta prisión sobrenatural. No lo mata, lo mantiene vivo solo para hacerlo sufrir, como si hubiera creado un infierno personal diseñado exclusivamente para él. Los libros de Fazbear Frights refuerzan esta idea, con historias sobre almas que conservan con vida a sus agresores para torturarlos después de la muerte, creando un inquietante paralelo con lo que ocurre en el juego. Además, las apariciones irregulares y casi fantasmales de Golden Freddy en toda la saga refuerzan la sensación de que no es un espíritu común, sino una presencia dominante y obsesiva. Por todo esto, gran parte del fandom considera a Cassidy como la entidad más vengativa de Snaf, una víctima que en lugar de descansar, decidió convertir el más allá en una cámara de tortura eterna. ¿Qué le pasa a los cuerpos? Según los libros de Tales from the Pixaplex, el universo expandido de Five Nights at Freddy's Security Breach Ring, Mimic fue programado para imitar comportamientos humanos, pero con el tiempo desarrolló conductas violentas.
En varios relatos y archivos ocultos se sugiere que este endoesqueleto llegó a interactuar directamente con restos humanos, integrando partes orgánicas a su estructura. Algunos audios y documentos indican que el Mimic aprendió patrones de comportamiento a partir del sufrimiento de sus víctimas, lo que más tarde se reflejaría en la entidad conocida como Glitchtrap, una versión digital influenciada por esa programación corrupta. Por otro lado, las teorías clásicas del lore apuntan a los experimentos de William Afton con los cuerpos de los menores fallecidos. En Five Nights at Freddy's Desert Location se presentan diálogos y escenas que sugieren que Afton utilizaba los restos de sus víctimas para extraer Remnant, una sustancia asociada con la conciencia y la energía vital. Este proceso implicaba manipulación interna y separación de partes orgánicas, con el objetivo de transferir esa energía a los animatrónicos. Un ejemplo clave es Circus Baby, quien menciona haber detectado fluidos tras un accidente con un menor, reforzando la idea de que los cuerpos eran integrados o utilizados dentro de las máquinas como parte de estos experimentos. En conjunto, estas dos líneas de lore muestran que, en distintas etapas de la franquicia, los animatrónicos no solo ocultaban a sus víctimas, sino que en algunos casos interactuaban directamente con restos humanos, ya fuera como parte de programas corruptos, aprendizaje violento o experimentos relacionados con la inmortalidad artificial. Swearing a streamer de FNAF. Dentro de la comunidad de Five Nights at Freddy's, uno de los casos más conocidos de swearing ocurrió en 2015 durante una transmisión en vivo del youtuber Markiplier, quien en ese periodo era uno de los principales creadores de contenido sobre FNAF. Mientras realizaba un stream relacionado con retos y partidas del juego, un espectador realizó una llamada falsa a la policía, reportando una situación de peligro en su domicilio. Como consecuencia, agentes armados acudieron a su casa en plena transmisión. El momento fue registrado en video, mostrando cómo el directo se interrumpía abruptamente y cómo Markiplier era obligado a cooperar con las autoridades. Posteriormente, él confirmó que se trató de un caso de swearing y que la llamada había sido realizada por un espectador molesto. Otro incidente documentado involucró al creador Jacksepticeye, quien también cubría regularmente contenido de FNAF en esa etapa. Durante una transmisión en 2017, recibió una amenaza similar tras perder un reto frente a su audiencia. Poco después, la policía llegó a su residencia debido a un reporte falso de emergencia. Aunque la situación no terminó en arresto, el creador explicó más tarde que el episodio generó pánico y puso en riesgo tanto su integridad como la de los agentes involucrados. El caso fue difundido en redes junto con fragmentos del stream y declaraciones posteriores. En ambos casos, las investigaciones concluyeron que las llamadas provenían de seguidores que buscaban castigar al streamer por perder desafíos o no cumplir expectativas. Fanart Score. Dentro del fandom de Five Nights at Freddy's, comenzó a surgir entre 2016 y 2019 una tendencia polémica relacionada con fanarts que representaban a las supuestas víctimas de la historia, especialmente a los menores vinculados con William Afton, mediante ilustraciones de contenido grotesco y extremadamente explícito. Estos dibujos mostraban a las almas de los pequeños con heridas exageradas, cuerpos mutilados y escenas de sufrimiento extremo, presentadas bajo el argumento de ser una interpretación artística del trasfondo oscuro de la saga. Este tipo de contenido comenzó a circular principalmente en comunidades de Reddit, Tumblr y DeviantArt, donde algunos artistas publicaban ilustraciones acompañadas de etiquetas relacionadas con FNAF y horror artístico. Con el tiempo, varios usuarios denunciaron que algunas imágenes cruzaban límites al incluir representaciones subidas de tono, humillantes o violentas, dirigidas a personajes que, dentro de la narrativa, eran menores fallecidos. Estas publicaciones generaron reportes masivos, debates internos y recopilaciones de ejemplos en hilos de denuncia, donde se señalaba a autores específicos por normalizar este tipo de material. En medio de la controversia, el creador de la saga Scott Cawthon fue mencionado repetidamente en debates y mensajes, ya que muchos usuarios pedían una postura clara sobre el uso de personajes infantiles en representaciones grotescas. Aunque no emitió comunicados extensos sobre casos específicos, en distintas ocasiones reafirmó que la franquicia no estaba pensada para ese tipo de contenido y que no apoyaba la explotación gráfica de sus personajes. Con el tiempo, estos episodios quedaron registrados como una de las polémicas más incómodas del fandom, relacionadas con los límites entre el terror ficticio y el contenido inapropiado. Ataque a FNAF World. Tras el anuncio y lanzamiento inicial de FNAF World, Scott Cawthon se enfrentó a una de las reacciones más negativas en la historia de la franquicia. El juego apareció en Steam en enero de 2016 como un RPG colorido y alejado por completo del terror característico de la saga. Desde sus primeras horas recibió críticas muy duras por su estado técnico, la presencia de errores, la historia confusa y un sistema de combate poco pulido. En pocos días, la sección de reseñas se llenó de valoraciones extremadamente bajas, incluyendo numerosos 0 de 10 y comentarios que lo calificaban como un producto inacabado. Ante esta reacción, Scott retiró temporalmente el juego de Steam
y publicó un mensaje reconociendo que había salido antes de estar listo. Posteriormente, decidió lanzarlo de manera gratuita, permitiendo que cualquier usuario pudiera descargarlo sin costo. Esta decisión buscaba compensar a quienes se sintieron decepcionados, pero también tuvo un efecto inesperado. Al estar disponible gratis, el juego comenzó a ser descargado masivamente por personas que no tenían interés real en jugarlo, sino en usarlo como material para burlas, críticas y contenido irónico en redes sociales. A partir de ese momento, FNAF World se convirtió en un blanco constante de memes, videos de compilación y publicaciones comparándolo con otros títulos mal valorados, aunque hoy en día es apreciado por algunos fans. Jumpscares y epilepsia. Dentro del fandom de Five Nights at Freddy's comenzaron a circular desde 2014 relatos sobre jugadores jóvenes que habrían presentado crisis relacionadas con fotosensibilidad o epilepsia tras sesiones prolongadas del juego, especialmente durante maratones de videos o partidas nocturnas. Estos casos se difundieron principalmente en foros, redes sociales y comentarios de YouTube, donde algunos padres afirmaban que sus hijos habían sido llevados a hospitales después de experimentar mareos, desorientación o episodios convulsivos tras exponerse durante horas a los jumpscares, las luces intermitentes y los cambios bruscos de pantallas característicos de la saga. A partir de estos testimonios surgieron rumores sobre supuestas demandas legales dirigidas contra el creador Scott Cawthon, en las que se le acusaba de no incluir advertencias claras sobre riesgos para personas con epilepsia fotosensible. Sin embargo, nunca se confirmaron públicamente procesos judiciales formales documentados en tribunales. La mayoría de los casos conocidos provienen de publicaciones en línea, capturas de mensajes y relatos indirectos compartidos en comunidades de fans sin registros oficiales accesibles que respalden demandas reales. Con el paso del tiempo, la discusión se centró en la falta inicial de avisos visibles dentro de los primeros juegos, ya que en sus versiones originales no aparecían advertencias médicas destacadas. Posteriormente, en entregas más recientes y en materiales promocionales, comenzaron a incluirse mensajes de preocupación sobre luces parpadeantes y posibles efectos en personas sensibles. Nivel 3. El retiro de Scott Cawthon. En 2021, el creador de Five Nights at Freddy's, Scott Cawthon, se vio envuelto en una fuerte controversia pública, luego de que usuarios en redes sociales descubrieran registros oficiales de donaciones políticas realizadas por él en años anteriores. Estos documentos mostraban aportes económicos a distintos candidatos y figuras del Partido Republicano, incluido el entonces presidente Donald Trump. La información comenzó a circular principalmente en Twitter y Reddit a mediados de junio de 2021, donde varios usuarios compartieron capturas de los registros, acompañadas de críticas y llamados a boicotear su trabajo. La polémica creció rápidamente dentro del fandom, especialmente entre sectores de la comunidad LGBTQ+, que consideraron estas donaciones como una contradicción con los valores de inclusión que muchos asociaban con la franquicia. En pocas horas, múltiples publicaciones se volvieron virales, generando debates, discusiones y campañas de cancelación en distintas plataformas. Algunos creadores de contenido, artistas y seguidores expresaron públicamente su decepción, mientras otros defendieron el derecho de Cawthon a apoyar políticamente a quien quisiera. Paralelamente, comenzaron a circular mensajes hostiles, insultos y comentarios agresivos dirigidos tanto al desarrollador como a su entorno cercano. Ante el aumento de la presión mediática, Scott Cawthon publicó un comunicado en Reddit el 16 de junio de 2021. En este mensaje, reconoció las donaciones, explicó que habían sido hechas conforme a sus convicciones personales y afirmó que no se arrepentía de ellas. También señaló que siempre había intentado tratar a todas las personas con respeto, independientemente de sus ideas o identidad. Sin embargo, el comunicado no incluyó una disculpa formal, lo que intensificó las críticas por parte de algunos sectores del fandom, mientras otros valoraron su postura directa. Durante los días siguientes, la situación escaló con la difusión de capturas, hilos y videos que analizaban sus decisiones políticas y su historial personal. De acuerdo con lo expresado posteriormente por el propio Cawthon, él y su familia comenzaron a recibir amenazas y mensajes intimidatorios, lo que aumentó su preocupación por su seguridad y su vida privada. Esta situación coincidió con una cobertura constante del tema en redes sociales y medios especializados en videojuegos, consolidando el caso como uno de los mayores escándalos en la historia de la franquicia. El 16 de junio de 2021, el mismo día de su primer comunicado, Scott Cawthon anunció oficialmente su retiro del desarrollo activo de la saga. En su mensaje, explicó que llevaba años considerando dejar el liderazgo del proyecto y que la controversia había acelerado la decisión. Indicó que se enfocaría en su familia y en su vida personal, y que buscaría a alguien de confianza para continuar con el futuro de Five Nights at Freddy's. A partir de ese momento, dejó de participar públicamente en nuevos proyectos de la franquicia, manteniendo el perfil bajo en redes sociales. Tras su retiro, la comunidad continuó debatiendo el impacto del caso durante meses. The Joy of Creation. El fangame The Joy of Creation se convirtió rápidamente en uno de los proyectos más reconocidos dentro del universo de Five Nights at Freddy's, gracias a su apartado visual, su atmósfera oscura y su enfoque en el terror psicológico.
Su creador Nixon comenzó a desarrollar el juego como un proyecto independiente inspirado en la franquicia original, pero con mecánicas propias y un estilo más realista. Tras el lanzamiento de sus primeras versiones entre 2016 y 2017, el título recibió una gran atención por parte de los youtubers, streamers y medios especializados, lo que impulsó rápidamente su popularidad dentro del fandom. Conforme el juego crecía en reconocimiento, también comenzaron a surgir acusaciones en redes sociales y foros, donde algunos usuarios afirmaban que Nixon había copiado ideas, modelos o mecánicas de otros proyectos independientes y de entregas previas de FNAF. Estas acusaciones se difundieron principalmente en Twitter, Reddit y YouTube, acompañadas de comparaciones visuales, capturas de pantalla y análisis realizados por fans. Aunque muchas de estas afirmaciones carecían de pruebas sólidas o se basaban en similitudes comunes dentro del género de terror, se viralizaron con rapidez y comenzaron a ser repetidas en distintos espacios de la comunidad. A partir de ese momento, Nixon se convirtió en blanco de campañas de hostigamiento constantes. En sus redes sociales empezó a recibir insultos, mensajes agresivos y amenazas, en los que se le acusaba de falta de originalidad, engaño y oportunismo. Algunos usuarios exigían que abandonara el proyecto, mientras otros intentaban desacreditar su trabajo ante colaboradores y seguidores. Esta presión no se limitó a comentarios aislados, sino que se mantuvo durante meses, con oleadas recurrentes de ataques cada vez que el desarrollador publicaba avances o actualizaciones del juego. Con el tiempo, Nixon comenzó a hablar públicamente sobre el impacto que la situación estaba teniendo en su vida personal. En publicaciones y mensajes dirigidos a sus seguidores, explicó que el acoso constante había afectado seriamente su salud emocional, provocándole episodios de ansiedad, desmotivación y depresión. También señaló que había perdido la confianza para compartir su trabajo y que temía cualquier reacción negativa cada vez que intentaba continuar con el desarrollo. Estas confesiones mostraron un deterioro progresivo en su bienestar, directamente relacionado con el entorno hostil que enfrentaba en la comunidad. Como consecuencia de este desgaste, el creador decidió alejarse temporalmente del fandom y reducir de forma drástica su actividad en redes sociales. Durante varios periodos dejó de publicar avances y se mantuvo en silencio, enfocándose en su recuperación personal. Aunque The Joy of Creation no fue cancelado oficialmente, su desarrollo se volvió irregular, con largos intervalos sin noticias. Este distanciamiento se prolongó durante años, marcando una pausa significativa en su carrera como desarrollador independiente y su relación con la comunidad de FNAF. Con el paso del tiempo, parte del fandom comenzó a reconocer el daño causado por las campañas de odio y a mostrar apoyo hacia Nixon. Algunos seguidores recuperaron sus mensajes antiguos y difundieron sus declaraciones sobre salud mental, utilizándolos como ejemplo de los efectos negativos del acoso en línea. El caso quedó registrado como uno de los episodios más delicados dentro de la historia de los fangames de FNAF, asociado a las falsas acusaciones, la presión colectiva y las consecuencias emocionales que enfrentó su creador. Emil Mako. Uno de los casos más visibles del doxing dentro de la comunidad involucró al creador de fangames, Emil Mako, responsable de Five Nights at Candy's. Durante periodos de críticas intensas por retrasos y cambios en sus proyectos, usuarios difundieron información privada relacionada con su ubicación y cuentas personales. Esto derivó en acoso directo, llamadas no deseadas y mensajes dirigidos también a personas cercanas a él. Mako cerró temporalmente varias redes sociales y se alejó del fandom, explicando que la situación había afectado seriamente su vida personal. RWQFSFASXC es el nombre interno de un error especial o easter egg relacionado con Golden Freddy dentro de Five Nights at Freddy's. Este código aparece cuando el juego genera una combinación extremadamente rara en la pantalla del crasheo o bloqueo visual. En lugar de mostrar un fallo normal, el título muestra el texto RWQFSFASXC, acompañado de una imagen distorsionada, lo que muchos jugadores interpretaron como algo maldito o sobrenatural. En realidad, no es una maldición ni un virus, es solo una cadena aleatoria programada por el desarrollador para representar un fallo intencional ligado con la aparición de Golden Freddy. Con el tiempo, se volvió un elemento famoso del lore y de los mitos de la comunidad, apareciendo en teorías, creepypastas y videos de misterio. Hasta aquí termina la primera parte. ¿Te sorprendió este iceberg? No olvides darle like, comentar cuál nivel te impactó más y suscribirte para no perderte los próximos misterios. También activa la campanita para ver todos los icebergs que vienen. Nos vemos en el próximo nivel.